¿Cómo andan? Bueno, vamos a abordar ahora el tema de la educación no formal y la recreación. Vamos a basarnos en dos autores para reflexionar, que son Weichmann e Inés Moreno, esta última ya muy conocida por nosotros y nosotras, y vamos a adentrarnos en las diferencias que existen entre los distintos ámbitos, que son el formal, el informal y el no formal, para no confundirnos. En primera medida, tenemos que tener presente que no es lo mismo la educación que la escolarización. Y cuando hablamos de educación formal, nos estamos refiriendo a la escolarización, a la escuela tradicional propiamente dicha, por ejemplo en este caso. Por tanto, vamos a ver qué crisis atraviesa la escuela para que surja como acción compensadora el ámbito no formal. Bueno, sabemos muy bien que la escuela atraviesa desde hace muchos años, la escuela tradicional de Occidente, principalmente, bueno, nosotros conocemos la Argentina, pero sabemos que la escuela en sí está atravesando una crisis de identidad en la que nosotros podemos vislumbrar cuáles son, eh, qué críticas podemos hacer porque podemos identificarlas fácilmente, cuáles son las carencias que tiene la escuela hoy. Y en definitiva es que presenta pocas respuestas al desarrollo social, como que la vemos obsoleta en sus acciones pedagógicas, hasta vemos que no acompaña no hay una relación en los avances tecnológicos con las acciones pedagógico-didácticas que existen dentro de ella. Como por ejemplo, cómo puede ser que hoy, pleno siglo XXI, todavía estemos con una pizarra verde y una tiza. Bueno, entonces vemos que en esta competencia que hay en cuanto a la información y la educación en sí, eh, precisamente compite con la tecnología, con las redes sociales, y no vemos que esté ganando, ¿no? La escuela, podemos casi aseverarlo. Y sin mencionar que la escuela tiene hoy por hoy una gran deserción. Lamentablemente, las crisis económicas producen esta deserción, este abandono, donde, bueno, las personas que abandonan terminan accediendo a estos beneficios que nos termina brindando la educación no formal, porque precisamente nos brinda estrategias alternativas eh, a la escuela. Bueno, y hablando de ello, bueno, eh, surge, como veníamos diciendo, este ámbito, que es, como decíamos, la educación, el ámbito no formal, que, que surge por la necesidad que tiene la educación que se ve incapacitada de brindarse a pleno. Entonces, debe ser fortalecida por otros ámbitos, como por ejemplo el ámbito no formal, que consiste, como decíamos recién, en estrategias alternativas que se desarrollan fuera de este sistema escolar al cual nos estamos refiriendo. ¿Y cuáles serían estas alternativas? Bueno, vamos a mencionar tres tipos de alternativas. Las primeras, las que reproducen el sistema, las que mantienen el status quo, que no modifican y mantienen las desigualdades, las injusticias. Bueno, en segundo lugar están aquellas que compensan parcialmente todas estas situaciones que debemos encontrar solución, pero lo hacen parcialmente. Y por último, están aquellas que intentan modificar el sistema, que provocan una toma de conciencia, un compromiso, un abordaje de valores en cuanto a la solidaridad, pero desde la acción. O sea, es algo proactivo. Y Weichmann e Inés Moreno se identifican con esta tercera postura disruptiva. Piensen que Freire dice que las cosas no son así, están así y nosotros las tenemos que modificar. O sea que
nosotros como educadores no podemos esperar que todo continúe en esta tensión que existe entre lo que debe ser y lo que es. Así que, bueno, Weichmann e Inés Moreno se identifican con esta tercera postura. Y podemos dar algunos ejemplos de cada una de ellas. Por ejemplo, la colonia eh, la podemos ubicar en la primera de las alternativas, esa alternativa que reproduce el sistema. ¿Y por qué? Porque en lo general, y no digo que todas sean así, la colonia se dedica únicamente a ser un espacio de diversión o entretenimiento. Donde la idea es no aburrirse. Ya vieron cuáles son las diferencias entre la recreación, esos dos paradigmas, la recreación como entretenimiento y como desarrollo humano, para que puedan empezar a hacer analogías. En segundo lugar, podemos, con estas estrategias, estas alternativas, que son las que compensan parcialmente estos dolores, podríamos mencionar, no sé, un centro comunitario, pero no por decir que el centro comunitario es de esta manera, porque precisamente no tiene que ver tanto con la institución, sino con las acciones que se llevan a cabo adentro de este tipo de instituciones. Y puede darse también en el centro comunitario, las alternativas del tercer nivel que mencionan Weichmann e Inés Moreno, que son las que intentan modificar, en el cual se replantea el modelo de colonia que veníamos criticando a partir de las necesidades de los participantes. Promoviendo la emancipación, la autorrealización, la libertad, bueno, y en definitiva tomando esta acción educativa como un medio y no como un fin. Bueno, ¿qué es entonces la educación no formal? Bueno, para ello les voy a leer lo que dicen textualmente dos autores que menciona Weichmann, que son Cobbs y Ahmed, que dicen que la educación no formal es toda actividad educativa organizada y sistemática realizada por fuera de la estructura del sistema formal. Y la educación informal dice que es un proceso que dura toda la vida, por el cual cada persona adquiere y acumula conocimientos, capacidades, actitudes y comprensión a través de las experiencias diarias y del contacto con su medio. Quiere decir que es algo más espontáneo. Es decir, por ejemplo, en el ámbito no formal hay intencionalidad, objetivo, pero hay un sistema, hay una mediación pedagógica, es estructurada y estructurante. Y en la informal, si bien puede que haya una estructura, la persona es quien estructura este espacio. Y no hay una mediación con un profesional o un educador, mejor dicho. Y como les decía antes, es espontánea, no sé, me surge, por ejemplo, ahora educarme informalmente y me meto a ver un documental en YouTube, por ejemplo. Bueno, vimos entonces las diferencias que existen entre el ámbito informal y el no formal. Pero, ¿qué características existen desde lo no formal con respecto a lo formal? Y bueno, podemos hacer algunas caracterizaciones, como por ejemplo el tipo de estilo pedagógico que existe en cada uno de estos espacios. En el no formal no se trata de una tutela tampoco, pero sí de una flexibilidad en contra de esa rigidez que existe dentro de la escuela tradicional. Eh, Sabemos que, como venimos diciendo, el ámbito no formal es un complemento a la educación formal, pero que tiene diferente organización,
distintos agentes y distintos métodos. Sus actividades son voluntarias. O sea, no hay un diseño curricular el cual nosotros nos tenemos que basar para llevar adelante la tarea educativa. Y está orientado hacia distintas edades, pueden convivir distintas edades en este proceso educativo. En un aula están todos los chicos que tienen entre 4 y 5 años, en cambio en otro espacio no formal puede estar un chico de 12 años con un chico de 7, por ejemplo. Y en este ámbito no formal, la educación no culmina con un diploma. Su ritmo, su duración y finalidad son flexibles y adaptables. A ver, me estoy extendiendo demasiado, lo tenía que hacer en menos de 10 minutos y ya voy 11. Así que les voy a dejar esta tarea que no tienen que entregar en ningún lado, pero sí tienen que encontrar o responder estas 4 o 5 preguntas que a ustedes los va a ayudar a entender qué es la recreación, qué es el ámbito no formal, qué es el ámbito informal. Bueno, diferenciarlos, porque ustedes ya tienen un bagaje de qué es la recreación. Bueno, entonces empecemos a relacionarlo. Y una de las primeras preguntas es, ¿qué relación existe? ¿Qué relación existe entre la recreación y la educación no formal? Otra pregunta que los invito a responder es, ¿la recreación se diferencia de la educación informal? ¿Por qué? ¿Y de la formal? Bueno, otra pregunta es, ¿la escuela debe ser garante de derechos? Piensen que el ocio y la recreación están estipulados como un derecho para el ser humano. Bueno, ¿la escuela debe ser garante de esos derechos? Y por último, la pregunta que les recomiendo que se hagan es, ¿qué es la Carta Internacional de Educación para el Tiempo Libre? Péguenle una lectura, no es que lo tienen que estudiar, péguenle una lectura porque es importante, porque nos va a adentrar realmente en cuál es la problemática que tenemos hoy por hoy en la escuela. Y qué mirada tiene esta organización para poder implementar y la importancia de implementar la recreación dentro del ámbito formal. Así que bueno, me extendí un montón. Realmente quería hacerlo en menos tiempo, pero no pude. Les mando un gran abrazo y ahora seguramente van a seguir profundizando el tema con el resto de los profes. Abrazo para todos y todas.